En esta ocasión contamos con la presencia de nuestra referente provincial, la licenciada Sandra Correa. Vamos a escuchar las palabras de nuestra referente provincial, que está trabajando realmente muy arduamente y con todo lo que es articulación, con interinstitucional. La verdad que es un trabajo muy arduo, muy comprometido de parte de nuestra referente provincial, y vamos a escuchar unas breves palabras de bienvenida. Todos tuyos, Sandra. Buenas tardes a todos y a todos los presentes. En este caso hemos tomado la posibilidad de acceder en esta propuesta de poder acompañar la formación y actualización de contenidos ESI en nuestros docentes, licenciados y profesores en los lenguajes artísticos. Así que, entendiendo los pendientes que tenía el programa en la provincia, nos hemos puesto como meta poder llegar a cada una de las modalidades, a cada una de las disciplinas que forman parte de las estructuras curriculares de nuestros diseños, para poder abordar en un concepto integral la educación sexual integral. Y es por eso que nosotros consideramos que la educación artística, en relación específicamente a la ESI, recoge, ¿no?, los principios que nos son plenamente constitucionales y que nos brindan posibilidades y criterios de igualdad y de no discriminación. Así que la Secretaría de Equidad Educativa, en nombre de nuestra secretaria, Fernanda Montenovi, nos genera también estas inquietudes que tienen que ver con el sentido de equidad y criterio de accesibilidad para todos. Hemos respondido como programa también a esta inquietud, no solamente desde la Secretaría, sino también la que demandan ustedes, los profesionales. Nos encontramos en esta alternativa de un Meet o de virtualidad, de posibilidad sincrónica o asincrónica, de que pueda tener un sentido federal en la provincia, que pueda llegar a todos los docentes que desean capacitarse gratuitamente y que pueda ser el docente desde la cuna hasta el EDESMA, donde inclusive lo sincrónico y asincrónico pueda verse como no una barrera, sino una posibilidad, porque todo esto, quien no pueda acceder hoy, porque a lo mejor está trabajando, pueda llegar el fin de semana y poder verlo a través del enlace YouTube y poder ingresar en los tiempos disponibles a su aula virtual para poder llevar a cabo en los tiempos que tienes disponible el proceso de formación. Así que agradezco a ustedes, los profesionales, a los directores que le han permitido poder acceder también a esta capacitación, el interés que le han prestado y que le han asignado a sus tiempos para poder capacitarse. En nombre del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Equidad y del Programa de Educación Sexual Integral, agradezco su predisposición y para ello también contamos con la presencia de la licenciada Meresman, que es quien va a poder acompañar el proceso, que es una referente con amplia trayectoria, que ya la describirán las profesionales del equipo jurisdiccional, y que ante todo le agradecemos su buena predisposición. Esperamos a futuro, y cuando mejore la situación epidemiológica, poder disponer de ella en encuentros que tengan que ver con seminarios intensivos de estas prácticas, ¿no? De estas prácticas de la ESI en los lenguajes artísticos. Así que ante todo, muchísimas gracias y les deseo una buena jornada de formación y un buen proceso para llegar hacia el final. Muchas gracias, Sandra. Bien, ahora sí llegó el momento de dar la palabra a nuestra conferencista, licenciada en Artes Combinadas, profesora de Artes y diplomada en Pedagogía de las Diferencias, Judith Meresman. Actualmente forma parte del equipo técnico de la Dirección de Capacitación del Sector Público en Género y Diversidad
del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. También es docente de la Diplomatura de Educación Sexual Integral de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, conocida como Flaxon. Así que te damos la bienvenida. Bienvenida, Judith, todos tuyos. Y luego, antes de darte la palabra, vamos a quedarnos 10 minutitos después, terminada la conferencia, para poder evacuar algunas dudas, si es que hubiera, nos vamos a tomar allí el tiempo. ¿Les parece? Ahora, todos ustedes a participar de la conferencia, que realmente va a ser muy rica en estas 3 jornadas. Muchísimas gracias. Judith, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Mónica, muchas gracias Sandra por las presentaciones y las lindas palabras, y gracias a todas y a todos por sumarse a esta propuesta. Gracias también al equipo provincial por invitarme. La verdad que estoy feliz, estoy muy contenta de estar acá compartiendo, aunque sea de manera virtual, este encuentro. Me hubiera encantado estar ahí presente, ¿no? Como en los viejos tiempos, en un encuentro grande, viéndonos las caras y un poco más de las caras, ¿no? Porque esto de hablar de sexualidad y de educación sexual, viendo no solamente el recuadro del primer plano, se hace a veces difícil. Estamos acostumbradas y acostumbrados a poner en juego nuestros cuerpos, nuestros sentires, nuestras relaciones. Pero bueno, acá la época nos determina un poco la forma, y también esta forma permite que haya participando compañeras y compañeros de diferentes lugares de la provincia, muy disímiles entre sí. Yo estoy en Buenos Aires, soy entrerriana, vivo hace muchos años en Buenos Aires, me vine a estudiar, soy licenciada en Artes Combinadas, que es las artes del espectáculo, digamos, ¿no? Es una carrera, lo que era antes la historia del arte, ahora se llama licenciatura en Artes, es una carrera muy larga y teórica, y siempre me interesó la educación, siempre hice un cruce entre el arte y la educación por el arte, y por suerte, de una manera fortuita o no, llegué a la ESI, a los poquitos años de haberse creado el programa nacional, de una manera medio indirecta, aunque vieron que las casualidades completas no existen. Así que llegué a la ESI y me enamoré de la ESI, y a partir de ese momento empecé como a cruzar mi formación con la educación sexual integral. Hasta el año pasado estuve formando parte del programa nacional de ESI, como decían las compañeras acá, vengo hace rato buscándole la vuelta a cómo abordar la ESI en las instituciones escolares de diferentes niveles, y teniendo la suerte de recorrer, gracias al programa nacional, diferentes provincias y diferentes realidades y lugares muy recónditos de nuestro país, a donde hay una amplitud muy diversa en relación a estos contenidos. Hay algunos lugares que aún hoy siguen siendo muy cerrados, muy conservadores. Hay lugares que vienen ya con un recorrido en relación a estos temas. Y bueno, justo esta semana se están cumpliendo los 15 años de la ley de educación sexual integral, de la 26.150, tal vez ustedes saben. Entonces, para mí, después de que ya hace un año que no estoy en el programa, esto es una especie de reencuentro, de vuelta a casa. Les agradezco muchísimo la invitación. Bueno, para comenzar, y aprovechándome de que estamos entre colegas, tenía ganas de hacerles una pregunta que parece una pregunta simple, pero a la vez es una pregunta que interpela nuestras representaciones, nos hace pensar un poquito y elegir las mejores palabras, porque no creo que haya que dar por sentado que todas y todos pensamos lo mismo cuando decimos sexualidad. Cuando decimos la palabra sexualidad, a muchas de nosotros se nos juegan diferentes ideas, ¿no? Entonces, para arrancar este híbrido expositivo, dialogado, les voy a proponer un pequeño juego, ¿sí? Vamos a arrancar así.
después vamos a hacer una presentación. De paso les cuento un poquito cómo va a ser el encuentro de hoy. Vamos a arrancar con esta actividad que es participativa. No se asusten, que no les voy a hacer, no les voy a pedir nada raro. Recién nos vamos a ir conociendo. Y después les voy a hacer una presentación, que es una presentación introductoria, para que nos pongamos todos a la par en relación a el marco conceptual que manejamos, ¿sí? La presentación de hoy va a tener que ver con presentar qué es la ley de ESI, ¿sí? Porque estoy segura que algunos saben, algunos más o menos. Entonces, bueno, les voy a contar un poquito cómo surgió, cuáles eran los modelos en disputa cuando salió la ley de ESI. Les vamos a hablar un poquito acerca del concepto de integralidad. Cuando decimos que la ESI es integral, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Cómo se juegan los diferentes ejes conceptuales. Y vamos, al final de todo, a empezar a relacionar qué tienen que ver nuestras disciplinas artísticas con esos ejes conceptuales, ¿sí? Eso va a llegar medio al final, pero les prometo que los próximos encuentros, el de la semana que viene y el del otro miércoles, nos vamos a zambullir de cabeza a los lenguajes artísticos. El de hoy va a ser un encuentro más abocado en presentar qué es la ESI, cómo surgió y dónde estamos paradas y parados ahora. Y ya empezar a mechar, a ver qué es lo que cada una de nosotros puede aportar en relación a nuestras competencias y nuestros saberes, en relación puntualmente a los ejes que dan la integralidad de esta ley. Cualquier duda que ustedes tengan, opinión, lo que sea, o escriben por el chat o levantan la mano. Yo acá veo en pantalla muy poquitos, creo que veo a 6 nada más, y veo que somos casi 100 personas solamente en el Meet, pero además hay más personas en YouTube, así que vayan escribiendo en el chat y seguro me lo van pasando, y la idea es que sea como lo más dialogado posible. Bueno, volviendo para atrás, les había propuesto, invitado a hacer una actividad que tiene que ver con buscar una definición común, ¿sí? En este grupo tan grande y numeroso y hermoso, del concepto de sexualidad. Entonces, si Rafael, si estás por ahí, compartilo vos por favor, y si no lo comparto yo, no tengo problema. En el cuadro de diálogo del chat, les vamos a compartir un enlace. Ustedes simplemente tienen que hacer clic en ese enlace y se les va a abrir una pestaña que dice ¿qué es para vos la sexualidad? A ver, me lo busco yo por las dudas, por ahí lo tengo más cerca. Acá lo tengo. Miren, se fijan en el cuadro de diálogo, les va a aparecer un enlace mágicamente, ahí lo mandé. Bueno, va a estar paseando mi gata por acá. Ahí hacen clic en ese enlace y se les abrió seguro un cuadrito que dice ¿qué es la sexualidad para vos? Y abajo tiene un cuadrito donde se paran ahí y pueden escribir lo que quieran. La idea es que piensen en lo primero que les viene a la cabeza, ¿sí? Si se les ocurren varias cosas, pueden votar varias veces. No hay problema, no hace falta que pongan una cosa larga. Es bien sintético. Puede ser una palabra, pueden ser 5 palabras o puede ser una oración. No una gran definición larga, ¿sí? Bien cortito. ¿Qué es la sexualidad? Cuando pienso en sexualidad, ¿qué se me ocurre? ¿Qué se me viene a la cabeza? Y si pienso en que voy a trabajar en la educación de la sexualidad, ¿qué aspectos me vienen a la cabeza? ¿Qué estoy incluyendo con esa idea? ¿Sí? Ahí está, Rafa, gracias. Está compartiendo. ¿Sabes qué, Rafa? Por ahora no lo compartamos. Así no damos pistas, porque si no van a empezar a ver lo que votan las demás compañeras y compañeros. Piensan libremente. Ahora sí, en un ratito te pido de nuevo, pero piensan libremente. A ver, ¿qué es lo que se me ocurre cuando yo digo sexualidad? Voy a trabajar en educación de la sexualidad. Bueno, ya empiezan a haber varios comentarios acá. Pueden, como les decía recién, votar más de una vez, porque seguramente la sexualidad
tiene que ver con varias cosas, ¿no? Bueno, aprovechen y pongan todo lo que sea. Si alguien tiene alguna dificultad, acá dice Daniela, aquí en YouTube con Carla, para traer aportes con colegas que también están conectados. Buenísimo. A los colegas ahí de YouTube, si quieren poner comentarios, me parece muy divertido, ¿no? Cómo se replica esto, van a haber un montón de votaciones y después esto nos queda, así que está muy bueno. Bueno, ya veo un montón de ideas acá, algunas muy diferentes, otras que son cercanas, otras que son complementarias. Ahora sí, Rafa, si querés, compartamos pantalla y vamos chusmeando. Yo les empiezo a contar. Dice, la sexualidad es conocerse a sí mismo. Tiene que ver con la estima y el respeto por uno mismo. Tiene que ver con las características físicas, psicológicas propias de cada sexo. Ya se mete la idea de diversos sexos. A ver si podemos ampliar un poquito la pantalla de la votación. ¿O será que yo lo puedo agrandar? A ver, también tiene que ver con la identidad, tiene que ver con características físicas, psicológicas, tiene que ver con el cuidado del cuerpo, interesante, ¿sí? Aparecen no solo la diversidad de los cuerpos, sino también la idea de la identidad, de lo propio. Forma parte de nuestra persona, la sexualidad, exactamente, no podemos pensarnos sin pensar en la sexualidad. Yo agregaría que entonces tiene que ver con todo el transcurso de nuestras vidas, ¿no? Si tiene que ver con nosotros como personas, se pone de manifiesto, se pone en juego desde que nacemos hasta que nos morimos. ¿Qué más? Es un conjunto de sensaciones y acciones. Tiene que ver con el respeto por sí mismo y por el otro. Tiene que ver con la diversidad. Interesante, aparece esta palabra, ¿sí? Que no habla de un conjunto común, ni de una idea de algo homogéneo, sino todo lo contrario. La sexualidad es algo heterogéneo, diverso. ¿Qué más? Comportamientos que no solo incluyen lo sexual, sino además cómo funcionan los cuerpos. Ajá, interesante. ¿Cómo funcionan los cuerpos? No solo a nivel sexual, o sea, tendrá que ver también con la emocionalidad, tendrá que ver con los sentimientos, como decían antes, con la identidad. Bueno, un montón de ideas. Aparece acá también el amor, ¿sí? La sexualidad tiene que ver con el amor a nuestro cuerpo, dice alguien. Podemos pensar también con el amor hacia las otras personas, ¿no? Es la conformación de la integralidad de una persona, la salud, lo físico, lo psicológico, lo social, todo lo que es una persona. Bueno, miren la cantidad de representaciones que cuando las pensamos empiezan a completar nuestra idea inicial, ¿sí? Estoy segura que nadie de nosotros acá, cuando pensó, originalmente se le ocurrió todas estas dimensiones, sino que, bueno, se empieza a armar como este concepto grupal, colaborativo, en relación a una misma idea que con diferentes enfoques cada uno se le juegan diferentes cosas. Les voy a pasar después el enlace para que vean toda la votación, porque la verdad que yo me gustaría leerla con más tiempo también después, pero vamos a volver acá a la presentación. Vamos a sacar la votación. Me parece que ya nos dio un montón de letra. Ahí si querés sacarlo nomás, Rafa. Muchas gracias. Y les voy a proponer contrastar esto que acabamos de ver acá y de leer y de pensar y de decir, ah, sí, también, con eso también. Bueno, vamos a ver la siguiente filmina, la segunda, la primera y la segunda, porque la primera no la mostré al final, Rafa. Si puede ser. Vamos a contrastar esto que acabamos de empezar a pensar, ¿sí? Y a imaginarnos, con imágenes, no del aquí y ahora, sino con imágenes que tienen que ver con algún momento que seguramente muchas y muchos de nosotros pasamos
cuando pensamos en qué era la educación sexual en nuestras infancias y adolescencias. Ahí está, muchas gracias. Entonces, la idea es comparar. A ver, ¿qué pasa? Yo les voy a pedir que también en el cuadro de diálogo me empiecen a decir qué ven en estas imágenes, ¿sí? Que tienen que ver, como les decía, con escenas de educación sexual que muchas y muchos de nosotros vivimos en nuestras propias escuelas, cuando íbamos a la escuela primaria o a la escuela secundaria, ¿sí? Y les voy a pedir que me digan qué cosas ven en común de esas imágenes con sus recuerdos de educación sexual. ¿Qué había en estas escenas? A ver si alguien se anima o si quieren abrir el micrófono, no hay ningún problema. Acá ya empiezan a contestar en el chat. Dice, la educación sexual se relacionaba con los órganos sexuales. Sí, muy bien. Ya no hablamos de diversidad, de identidad, sino que tenía que ver específicamente con los órganos sexuales y la genitalidad, ¿no? Acá dice, era un gran tabú, educación tradicional expositiva, solo se enseñaba la educación reproductiva, hoy va rapidísimo, aparatos reproductores, la educación sexual era la clase de sistema reproductor, ¿sí? Exactamente, cuando hablábamos de educación sexual, de alguna manera era casi un sinónimo de decir, vamos a ver cómo funcionan los aparatos reproductores, ¿no? Ni siquiera eran los sistemas genitales, sino que ya eran partes del cuerpo que tenían una tarea, una misión asignada. No formaban parte del cuerpo sin más, sino que había ya también ahí un mandato, ¿no? El mandato reproductor. Muy bien, y fíjense cómo muchas de estas ideas al día de hoy siguen vigentes, ¿no? Dice, la educación sexual era solamente lo sexual, la parte física de los genitales, bueno, eso lo decíamos recién, era la enseñanza de los aparatos reproductores, la sexualidad tenía que ver con el cuidado del cuerpo y las emociones. Acá dice tiene que ver. No sé si habla de las fotos o de ahora. Los órganos reproductivos. Se daba en conversatorios, ¿sí? Había conversatorios. ¿Quiénes estaban a cargo de esos conversatorios? ¿Se acuerdan? Acá dice, no era educación sexual, sino biología. Exactamente, como tenía que ver con un enfoque acerca de la anatomía de los cuerpos, que en general quienes estaban encargados, eran los profes de biología en secundaria y de ciencias biológicas en primaria, ¿no? Los profesionales estaban a cargo, los docentes de grado, profe de biología. Muy bien, bueno, había alguien que disertaba desde la medicina. Bueno, muy bien, muy bien. Tenemos acá un enfoque, claramente ya nos vino a la memoria toda esa avalancha de recuerdos que tenían que ver con el funcionamiento de los cuerpos, puntualmente, vinculados a la reproducción en ese momento, o si quieren a las relaciones sexuales y sus consecuencias, ¿no? Tenía que ver con también un momento específico de nuestras vidas, a partir de la pubertad, diría yo, y también tenía que ver con, en el caso de las mujeres, muchas veces la llegada de la menstruación, ¿sí? Ahí también aparecía la educación sexual tradicional. Cuando tenía que ver con la menstruación, la llegada de la menstruación o los cambios corporales, muchas veces ya no estaba a cargo del profe, la profe o el docente de biología, sino que venían de algunas empresas vinculadas a la gestión menstrual a dar esas exposiciones. Vamos a la siguiente filmina, por favor, Rafa. Ahí tenemos, por ejemplo, una imagen de unas chicas en una de esas charlas, ¿sí? Donde se enseñaban los métodos de gestión menstrual, y que de paso las empresas aprovechaban en una excelente campaña de marketing para entregar sus productos, ¿no? Entonces tenemos la educación sexual en manos de profesionales externos, digamos, de la escuela, que daban una charla. Ahí vemos una foto muy masiva, ¿no? Poco personalizada, a donde las cuestiones que tenían que ver con lo más personal, con sentimientos que suelen generar estos temas en las chicas y los chicos, como la vergüenza, el pudor, o las preguntas, ¿no? De lo desconocido,
no se les daba mucho lugar a eso. Y estamos hablando de nuestras propias educaciones, ¿no? Leo un poquito más lo que decían. Conversatorios de médicos o personal de salud se enseñaba como la parte biológica del ser humano. Nos decían que cuando fuéramos grandes íbamos a entender mejor. Solo aparato reproductorio, biología. La ESI va más allá, de los genitales. Y cuando el profe o la profe no se animaba, invitaban a un profesional de salud. En mi época el doctor Mirol recorría las escuelas y nos daba charlas. Hablaba solo del embarazo y del sexo opuesto. Bueno, fíjense qué contraste que tenemos ya entre todo lo que había surgido en este rompehielo que hicimos, vinculado a nuestras representaciones hoy en día de la sexualidad, con ese enfoque tradicional. ¿Para qué lo llevo al pasado? Al pasado en algunos casos, ¿no? Porque muchas de estas charlas y conversatorios y visitas de las empresas siguen sucediendo hoy en día. Pero ¿cuál es la diferencia? Que hoy en día existe una ley que hace que esa educación sea un derecho de los chicos y las chicas y también un derecho de las y los docentes, ¿sí? Y un deber también, ¿no? Representa. Entonces, las características de este derecho que se instala a partir de la ley, de esa manera, como una obligación, son diferentes. Ya no son acotadas a un determinado momento o etapa de nuestras vidas, tienen que ver, como sabemos, con la institucionalidad de la ESI en todos los niveles y modalidades de nuestro recorrido educativo, y tampoco tiene que ver solo con los aspectos biológicos, ¿no? Ya no tienen que ver solo con eso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Es proponerles empezar a conocer cuáles son las características de la ley que cambiaron y siguen cambiando la historia en relación a la educación sexual en nuestro país. Vamos a la siguiente filmina, por favor. Muy bien, vamos a hacer un breve, rapidísimo recorrido que tiene que ver con los diferentes enfoques que existían y que dieron lugar a la ley, ¿sí? Muchos de esos enfoques, ustedes ya los dijeron recién, los más prevalentes, los que tenían rasgos más notorios. Ahora, estos enfoques, es importante decir, constituyen modelos teóricos. ¿Qué quiere decir? Que son ideas generales instaladas y que luego de ser habituales muchas veces en las instituciones educativas, son leídas teniendo en cuenta sus rasgos en común. O sea, no marcan un plan de acción, sino que pasados los años se empiezan a reconocer rasgos en común. El primero, vamos a empezar por los enfoques más distantes de la ESI, los que tienen menos factores en común. El enfoque moralista. Cuando hablamos del enfoque moralista, hablamos de un enfoque vinculado a la educación sexual que se basa en un supuesto que dice que las niñas y los niños aprenden desde la total ingenuidad, ¿sí? Y que la educación que la educación sexual viene a corromper esa ingenuidad, ¿sí? Ese enfoque moralista lo que pretende es evitar corromper esa ingenuidad, ¿sí? Y marcar un camino mediante el ejemplo de lo que está bien y lo que está mal. Ese es el enfoque moralista, basado en una mirada externa, una mirada que en general es adultocéntrica, no pone a las niñas y a los niños en el centro, sino que desde afuera y desde un orden superior indica qué cosas están bien y qué cosas están mal respecto a la sexualidad de las personas. ¿Se les puede ocurrir qué cosas eran vistas como negativas desde ese enfoque de educación sexual? Eran y siguen siendo, porque, repito, estos modelos teóricos prevalecen. Hay muchos rasgos de estos que yo les voy a comentar ahora que al día de hoy siguen existiendo en algunos lugares, en algunas escuelas,
e incluso se le juegan características de diferentes modelos a las mismas educadoras o educadores. ¿Sí? A la misma persona puede contener características de los diferentes modelos. A nosotras y a nosotros mismos nos puede pasar, digámoslo coloquialmente. Entonces, yo preguntaba recién, ¿qué rasgos negativos vinculados a la sexualidad reconoce el enfoque moralista? Acá me dicen los colores, el rosa para las nenas. Bueno, digámoslo de manera más categórica, que había una forma de ser varón y una forma de ser mujer, ¿sí? Los rasgos que tienen que ver con la masculinidad y la femineidad en forma categórica y casi como un mandato. Y quien se aparta de ese mandato es visto como algo negativo. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Una mirada binaria, los juguetes, la asignación de roles, todo eso sí, pero había cosas más negativas todavía que tienen que ver, si pensamos un poquito, con, por ejemplo, la homosexualidad, ¿sí? Todo lo que fuera diferente a un enfoque heterosexual, binario de la sexualidad, es visto como algo negativo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa puede llegar a ser tomado como algo que no corresponde, no está bien dentro de la educación sexual? Ajá, los andrógenos, dice. O sea, quienes no se expresan de una manera convencional, como varones o mujeres. La sospecha de ser gay o similar era muy malo, hasta casi el diablo decían. Diferenciar a las niñas de los niños, ya lo dijeron, las niñas masculinizadas, podríamos decir. Bueno, tenemos entonces una idea de un orden que no sabemos quién establece, pero es un orden superior, vinculado a lo tradicional, ¿sí? Que establece qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Bien, podemos empezar a pensar, diría yo, ¿qué función tiene el arte en relación a estos enfoques? Yo se los voy a decir así, se los dejo picando para que cada uno lo vaya pensando, no les voy a dar muchas más pistas, pero digo, ¿cómo se sienten quienes desde el arte hacen propuestas educativas en relación a cada uno de los enfoques que vamos viendo? ¿Sí? Yo se los dejo picando y me parece que es un tema muy interesante para empezar a pensar. Vamos a ir con el siguiente, que tiene que ver con algo que creo que fue lo que más dije. No, perdón, en la filmina anterior. Me refería al siguiente enfoque. Ahí estamos. Esto fue lo que más dijeron ustedes. El enfoque biomédico, el enfoque biológico. ¿Sí? Ustedes cuando hablaban tanto de los aparatos reproductores o los sistemas genitales, la reproducción, ¿qué más? Bueno, yo agregué lo de la menstruación, la llegada de la menstruación, los cambios en el cuerpo, con el crecimiento. Toda esa mirada constituye, diría yo, el enfoque tradicional hegemónico vinculado a la educación sexual, que todavía al día de hoy está muy presente en la educación, ¿no? O sea, una mirada que hace foco en la anatomía de los cuerpos, pero que vea los cuerpos que vea la educación de esos cuerpos desde una mirada que la relacionamos con lo médico desde el punto que hay situaciones a prevenir. ¿Cuáles eran las situaciones a prevenir? Las que decíamos hace un ratito, los embarazos, ¿sí? En las niñas y adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual. Recuerden que en los años 80, con la llegada del VIH a nuestro país, la educación sexual tradicional, biologicista, desde este enfoque que estamos conversando, fue importante. Muchas y muchos de nosotros recibimos la educación sexual de esta forma, como un método de prevención de no contraer VIH, del uso correcto del preservativo. ¿Qué más? Bueno, también cuando hablábamos recién de los métodos de gestión menstrual, también tiene que ver con la idea de higiene
de los cuerpos, ¿no? Vinculada a los saberes médicos y biológicos. Entonces, esa ecuación de una mirada fuertemente anclada en las anatomías de los cuerpos y también conjugada con un enfoque preventivo de los riesgos de la educación sexual, le vamos a llamar enfoque biomédico. A ver, quiero leer lo que están diciendo acá. Acá siguen escribiendo del enfoque moralista, me encanta. Bueno, vamos a ver en un ratito, ¿sí? Tal vez se los tiro como idea para que lo hagan ustedes, cómo se cruzan muchas veces estos enfoques. Y les vuelvo a preguntar lo que les preguntaba recién. ¿Qué nos pasa a las educadoras y educadores que venimos del campo de lo artístico con, en este caso, el enfoque biomédico? Yo les cuento lo que me pasaba a mí. Cuando yo estaba terminando mi carrera universitaria y llegué a la ESI, y como les decía hace un ratito, me enamoré de la ESI, me enamoré porque en realidad yo pensaba que la educación sexual tenía que ver, como decíamos antes, con los profes de biología. A mí me encantaba la educación, me encantaba en ese momento sumar lo que yo podía, lo que yo me estaba formando a la educación, pero jamás se me hubiera ocurrido trabajar en educación sexual porque para mí tenía que ver con ese enfoque biologicista. ¿Qué pasa? Cuando conocemos la ESI, yo no sé cuántas y cuántos de ustedes ya conocen materiales y ya abordan la ESI en sus prácticas, nos damos cuenta que la mirada integral nos da como una mesa servida, un banquete para el arte, porque incluye un montón de otros componentes, además de esos componentes puramente basados en los cuerpos, como si todos los cuerpos fueran iguales, ¿no? Cuerpos pelados, sin subjetividad, sin historia, sin cultura que los atraviesa, sin historicidad. Bueno, lo dejamos de lado y seguimos. Vamos a la columna de la derecha y vamos a referirnos a enfoques que tienen un poco más que ver con la ESI, ¿sí? Ya no están tan alejados y empiezan a tener componentes que la ESI retoma. Acá Cintia dice, en arte cuando vemos canon del cuerpo femenino y masculino según la edad, resulta muy interesante para los alumnos. Sí, totalmente. Ya vamos a ver esto que les decía, todas las oportunidades que tenemos desde lo artístico para sumar, cuando nos metamos con los ejes conceptuales van a ver que se nos van a ocurrir un montón de ideas, espero. Vamos con la sexología. La sexología es un enfoque que llegó a las escuelas a partir de que personajes mediáticos, muchas veces, empezaron a aparecer en los medios de comunicación, sexólogos y sexólogas, hablando de la sexualidad como una oportunidad para el disfrute, para el conocimiento de uno mismo, sí, principalmente vinculado al placer y al disfrute y a cómo el conocimiento de los cuerpos, ya no desde un sentido médico, sino en un sentido placentero, del disfrute, etcétera, etcétera, tiene que ver también con una forma de autoconocimiento. La ESI toma algo en relación a la idea de cómo la sexualidad también tiene que ver con el disfrute, pero se diferencia de la sexología porque la sexología está muy enfocada en lo individual, en la individualidad. La ESI le da toda una lectura, como decíamos hace un ratito, social, cultural, y los cuerpos, nuestros cuerpos, no se constituyen, nuestros cuerpos no son construidos aisladamente, como si estuvieran en una isla, ¿no? Nuestros cuerpos están atravesados por miradas de afuera, por modelos de belleza, por indicaciones de qué debemos hacer y qué no debemos hacer para llegar al verano. Todas esas miradas del contexto afectan a nuestros cuerpos y a nuestras sexualidades, ¿no? También hay un mandato en relación a qué está permitido hacer con nuestra sexualidad
en nuestra sociedad, que es diferente hoy que hace 10 años, hace 50 años, es diferente hoy que en otros países, hoy acá o en Jujuy que en otros países, muy anclado en lo histórico también. Pasamos a otro enfoque, tenemos el enfoque judicializante. Y ahí yo les voy a poner un ejemplo para que ustedes se representen a qué me refiero con el enfoque judicializante. ¿Vieron las escuelas que para trabajar, por ejemplo, con, no sé, llega la jornada de educar en igualdad y tienen que trabajar violencia de género? Y entonces lo que hacen es agarrar y poner afiches por toda la escuela que tienen los listados de recursos, a dónde dirigirse frente a una situación de violencia, a dónde denunciar, y tú un montón de listados con protocolos, con recursos, bueno, todo ese enfoque vinculado a los derechos de los cuerpos y la sexualidad, pero que se queda o que prioriza el ejercicio de los derechos como el único central en relación a esto, tiene que ver con un enfoque de los derechos judicializantes, que está perfecto, que también la ESI lo toma muchos contenidos de eso, pero la idea es que no sea solo un recetario de instituciones donde contactarse, sino, como decíamos recién, poder relacionarlos con las individualidades, las subjetividades, las formas en que establecemos relaciones, y lo que vamos a ir viendo en un ratito. Por último, y ya para pasar a otros temas, pues ya veo que se me están empezando a aburrir. ¿Puede ser? ¿O vamos bien? Hágame así, a ver si... ¿Vamos bien? Menos mal. Bueno, paciencia porque esta es la parte más expositiva. Ya llegaremos a nuestra métier. Pero todo esto es importante saberlo, porque si no parece, sobre todo, imagínense, las chicas y los chicos muy jovencitos, los millennials, de todo esto, la verdad, poco saben, ¿no? O sea, piensan que la ESI existió desde siempre, y la verdad es que no. La ESI acaba de cumplir 15 años nomás, y antes de estos 15 años, lo que contábamos era todo esto. Y entonces está bueno saber un poco de dónde venimos. Por último, el enfoque de género. Y de acá la ESI sí toma muchos contenidos. ¿Qué es el enfoque de género? Poder reconocer que en la diversidad de los cuerpos, eso que ustedes decían cuando hablábamos al principio, que yo les decía qué es, y mencionaban la diversidad, bueno, el enfoque de género tiene que ver con distinguir en esa diversidad relaciones de poder que afectan el ejercicio de los permisos y también de las desigualdades en nuestra sociedad. ¿Sí? Esas relaciones, ahora vamos a volver sobre eso, así que no se preocupen, pero esas relaciones no son relaciones simétricas, sino que tener un enfoque de género tiene que ver con dar cuenta de cómo se da esa desigualdad entre las personas. ¿Sí? Cabe aclarar que el enfoque de género estuvo motorizado por las luchas feministas de muchos años y del colectivo LGBTIQ+, ¿sí? Yo diría enfoque de género y diversidad, no diría enfoque de género solo. La posibilidad de poner, de dar cuenta de cómo esas desigualdades producen discriminación y producen muchas veces expulsión de niñas, niños y adolescentes en las escuelas, tiene que ver con identificar y poder dar lugar en nuestras prácticas a otro sistema basado en la equidad, ¿sí? Un sistema educativo que reconozca primero esas desigualdades para poder después revertirlo y dar oportunidad a todas las personas por igual. Bueno, ahora sí, vamos una filmina más. Una cosa que yo les dejé de preguntar, pero no me olvidé, es qué tiene que ver cada uno de esos enfoques y cómo nos suena a nosotras y a nosotros desde el lugar de educadores artísticos o de lenguajes artísticos, ¿sí? Cómo nos suena el enfoque tradicional, qué lugar nos deja el enfoque biológico, el vinculado a la sexología, el otro, el judicializante. Digo, porque ahora vamos a ver la diferencia también con la ESI.
Vamos a llegar entonces al año 2006, ¿sí? Octubre, como ahora, un octubre como ahora, pero del año 2006, se da lugar en nuestro Congreso a la ley 26.150, después de un gran debate social en el cual había sectores principalmente vinculados a las iglesias, con un enfoque que venía desde lo moralista, ¿no? Desde el enfoque, como decíamos recién, moralista, que rechazaban la ley. No fue una ley que salió sencilla, ¿no? Fue producto de mucho debate y mucha disquisición en relación a cada una de las palabras que conforman la ley. Entonces, como fue tan peleada y como cada palabra fue producto de un consenso, me sale decir a las piñas, pero no fue a las piñas, fue con mucha lucha, vamos a decirlo políticamente correcto, vamos a leer apenas 2 o 3 artículos de la ley para que ustedes entiendan un poco qué es lo que dice la ley. Arranco con el artículo 1. Yo le voy a leer el artículo y les voy a pedir a ustedes que presten atención cuál es la palabra principal del artículo, ¿sí? De lo que yo leo. Si ustedes tuvieran que elegir una palabra, ¿cuál sería? Dice: todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada, de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral la que articula los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. ¿Cuál es la palabra clave de ese artículo? Derecho, dice Romina. Derecho es la palabra, dice Rosana. Derecho, dice Mariel. Articula, derecho, derecho, derecho. Yo les diría que sí, por supuesto tiene que ver con el derecho, porque es una ley, pero yo elijo otra. Elijo la que dice Noelia y la que dice Juan, todos, todos. El cambio sustancial de este artículo es que involucra al universo educativo en relación a la educación sexual integral, a todo el universo. Ya no es una práctica, un derecho de una franja etaria, ya no tiene que ver con algo que se enseña en sexto o séptimo grado, sino que todos los educandos, de todos los niveles, de todas las modalidades y de todas las jurisdicciones. Fíjense que esto que parece una pavada, en realidad nos interpela porque nos hace pensar cómo yo doy cuenta de eso que decían ustedes cuando abrimos el juego y dijimos qué es la sexualidad, y ustedes dijeron tiene que ver con, no me acuerdo cómo fue que dijeron, que yo dije, entonces es desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? Bueno, todos hace referencia a que tenemos que pensar cómo dar cuenta de la sexualidad en nivel inicial, primario, secundario, hasta formación docente, ¿sí? A ver, acá alguien pregunta, María Cusi dice, o solo a mí. Ay, no sé a qué se refiere María. En todo caso, hacernos la pregunta completa. Pero bueno, ahí empieza a cambiar un poco la cosa, ¿no? Ya con este universo total del sistema educativo, que está mencionado en el artículo 1. Vamos y por supuesto todo lo que decían ustedes, ¿no? Ya ninguna escuela o ningún niño o niña está a merced de la suerte de la escuela que le tocó, no está a merced de si va a una escuela de gestión estatal o privada, si es una escuela confesional o si es una escuela pública. Todos los chicos y las chicas tienen el derecho a recibir una educación sexual integral, ¿sí? Vamos a la siguiente filmina, por favor, Rafa. Vamos al artículo 3. Ahora te doy la palabra. Bueno, no, dale, ahora. A hablar, Romy, porque tal vez tiene que ver con el artículo 1. Si querés abrir el micrófono. No, profe. No, profe, era para avisarte
que la profesora Cusi hacía referencia a que se le entrecortaba la conexión, nada más. Ah, bueno. Dale, muchas gracias. Para que cerres la idea. Dale, gracias. Bueno, artículo 3. Vamos uno más, por favor. Quiero llegar a los ejes conceptuales. Vamos al siguiente. Todo esto igual lo van a tener. Lo que yo les comentaba recién de los enfoques, lo tienen como lectura obligatoria de la primera clase a partir del jueves en la plataforma, ¿sí? Van a poder descargarse una clase, que es una clase del Programa Nacional, que a mí me parece que reúne toda esta información que no está en ningún lado, así de sintética y acotada, en poquitas páginas. Me parece que es muy piola esa clase y por eso se las puse ahí como lectura, y es todo lo que yo les conté recién, los enfoques. La ley también la tienen como bibliografía obligatoria, así que lo pueden leer después. Rafa, si podemos una filmina más al artículo 5. Ahí estamos, muy bien. Vamos a leer este artículo, que fue el artículo polémico, ¿sí? Ahora ustedes, yo se los leo, ustedes me dicen por qué. ¿Qué es lo polémico de este artículo? Dice, las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal garantizarán la realización obligatoria a lo largo del ciclo lectivo de acciones educativas sistemáticas en los establecimientos escolares para el cumplimiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros. ¿Qué es lo polémico de este artículo para ustedes? Léanlo tranqui, a ver qué les parece. Ah, nadie me dice nada ahora. Juéguensela. Obligatorio, dice María del Valle. No, que fuera obligatorio, yo creo que para muchas personas fue un respaldo, sigue siendo, ¿no? Un respaldo muy importante a prácticas que ya venían haciendo, ¿sí? Ya contar con una ley que respalde frente a las posibles objeciones el ejercicio de derechos fue un respaldo. Acá Tania me parece que da la tecla, dice el ideario institucional. ¿Por qué tiene que ver el ideario institucional y por qué puede llegar a ser un problema que un artículo haga referencia a que, a ver cómo es que dice, las propuestas se adaptarán a los idearios institucionales? ¿Por qué? ¿Por qué puede ser un problema? Porque acá dice, de acuerdo a lo sociocultural. Claro, yo sí en mi escuela considero que el ideario institucional es promover, por ejemplo, la abstinencia sexual, yo puedo decir entonces que los métodos de anticoncepción y de prevención de enfermedades de transmisión sexual, de infecciones de transmisión sexual, no los doy. Tomo todo de la ESI, pero eso no lo tomo, lo adapto. Bueno, no es así, no es así. Hay contenidos que son obligatorios. Entonces, este artículo, que fue un artículo que se puso por fuerte presión de algunos sectores conservadores de la sociedad, se lo puso y puede llegar a dar lugar a confusión de algunas instituciones que piensan que la adaptación tiene que ver con seleccionar contenidos. No es eso la adaptación. La adaptación tiene que ver con buscar la forma, no el contenido, ¿sí? Bueno, es un tema largo para que estaría buenísimo poder conversarlo presencialmente, pero bueno, me parece que estaba bueno también mostrarles no solo todo lo lindo, sino también los puntos que fueron conflictivos de la ley, ¿no? Vamos una filmina más. Voy mirando la hora porque quiero tener más tiempo. Bueno, este artículo viene como también a tranquilizar a muchas instituciones, porque dice, las jurisdicciones nacionales, con apoyo del programa, deberán organizar en todos los establecimientos educativos
espacios de formación para los padres o responsables que tienen derecho a estar informados. Ya no se piensa, o en realidad ya no se piensa, no se piensa nunca, no se pensó nunca desde que salió la ley, a las familias, hoy en día les decimos la familia, ya no decimos a los padres, ¿no? Ya la ESI nos hizo reflexionar también en nuestro lenguaje y la forma que nos referíamos a las familias de los chicos y las chicas, porque muchas veces no son padres las familias, son madres, son abuelas, son tías o tíos, o etcétera. Bueno, acá todavía se decían los padres o responsables tienen derecho a estar informados. Y eso está en la ley. ¿Sí? Y también es una oportunidad para nosotras y nosotros desde la escuela. Nosotros podemos pensar actividades, no sé, para el cotidiano de las aulas, pero también se invita desde el programa a hacer reuniones o hacer muestras o hacer oportunidades de encuentro con las familias no para pedir autorización, como se hacía antes. No hace falta pedir autorización porque es una ley. Entonces es mi obligación dar ESI. No necesito pedir autorización, pero sí para informar, para contarles qué contenidos vamos a dar en cada edad y cómo esos contenidos se van a ir modificando progresivamente a lo largo de los diferentes niveles y complejizando, ¿sí? No se le da lo mismo a un niño o una niña de nivel inicial que a alguien de secundaria, por supuesto, y las familias tienen derecho a enterarse cuáles son los contenidos de cada nivel. Bueno, vamos a otra filmina, avanzamos, y vamos a avanzar 2 años más después de la ley, ¿sí? Después de la ley, que les decía fue en el año 2006, llegamos al año 2008, y el Consejo Federal de Educación saca los lineamientos curriculares de la ESI. ¿Qué son los lineamientos curriculares? ¿Saben ustedes qué son los lineamientos curriculares? Primero pregunto, porque yo ya me aburro si no escucharme. ¿Saben? Igual acá está el machete. ¿Pero los conocían? ¿Alguna vez los leyeron a los lineamientos curriculares? Sí, me dice Fernando por ahí, me hace seña. Bueno, perfecto. Los lineamientos curriculares vienen en ese... Ahí no se abrió el micrófono. ¿Querés decir algo? No, lo cerró. Bueno, los lineamientos curriculares son ese cuadernillo celeste, que seguro están en el programa provincial. Si no los tienen, los pueden pedir, y si no, descargarlos de internet, ponen lineamientos curriculares y se lo descargan. Y son una aproximación a lo que les decía recién, a qué contenidos tengo que dar en cada nivel educativo. ¿Sí? Son los, dice acá, contenidos básicos y piso mínimo para garantizar el derecho a la ESI en todo el país. ¿Cómo se establecieron? A través de un proceso de consultas y consensos que involucró a todas las personas que estaban dando vuelta en relación a la ESI, vamos a decirlo coloquialmente. Bueno, se estableció en el Consejo Federal de Educación, entonces estaban todos los ministros y ministras de educación de todas las provincias. También estaban especialistas en algunos temas específicos que tienen que ver con la ESI, por ejemplo, especialistas en abuso sexual, especialistas en temas de crecimiento. También había gente que venía de la salud, pero también venía gente que trabajaba en cuestiones de género. También había representantes de los diferentes credos de la Argentina, de la Iglesia Católica, del judaísmo, de los principales credos, digamos. Bueno, de toda esa gente que se reunió para conversar en cuáles eran los contenidos mínimos, salieron los lineamientos curriculares. Que, si ustedes lo conocen, saben que en realidad son una aproximación muy amplia. Esos contenidos fueron como ajustados un poquito más hace poquito. Vamos una filmina más, a ver si lo conocen ustedes. Los lineamientos curriculares salieron en el 2008 y 10 años después, en el 2018, salió la resolución 340. ¿La conocen a esa? A la resolución 340. También fue sacada por el Consejo Federal de Educación. ¿Y qué son? Marca varias cosas. La resolución 340
así le decimos coloquialmente, y tiene que ver con fortalecer la implementación, ¿sí? 10 años después nos dimos cuenta como sociedad que todavía no se implementaba de manera correcta la ESI ni en todas las escuelas. Entonces lo que se trató de hacer es achicar un poquito los contenidos que son irrenunciables para cada nivel, ¿sí? Ya no hay tantas posibilidades, opciones y bien, sino que si ustedes entran, ponen resolución 340/18 y lo descargan, se van a encontrar que dice nivel inicial y unos poquitos contenidos. Poquitos, digo, 8 o 10 contenidos. Nivel primario, lo mismo. Nivel secundario, lo mismo. O sea, se achica para que por lo menos esos contenidos se brinden, ¿sí? Tienen fuerte relación con los lineamientos curriculares, salen de ahí, ¿sí? Y fundamentalmente, y esto es lo que nos interesa ahora a nosotras y a nosotros, plasman de alguna manera lo que es la integralidad de la ESI. ¿Qué es la integralidad? Que ya no se mira solo desde lo biológico, sino que se mira desde 5 ejes conceptuales. Vamos a verlo, vamos a ver una filmina más, por favor, a ver si lo tenemos acá. No, todavía nos dice, vamos a ver el cómo. ¿Cómo se enseña la ESI? Bueno, la ESI ya es ahora un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje que comprende contenidos de distintas áreas curriculares y se adecúan a las edades de las niñas y los niños y adolescentes, abordados de manera transversal o en espacios específicos. En general, en nivel inicial y primario, se trabaja la ESI de manera transversal, ¿sí? Porque muchas veces es un solo educador de grado que en las diferentes materias o áreas introduce contenidos de la ESI, y también, en general, en la secundaria se tiende a construir espacios específicos, talleres vinculados a la ESI. Vamos una filmina más. Todo esto que les estoy diciendo es bastante informativo, así que los veo muy relajados escuchándome, pero ya les voy a empezar a hacer preguntas, así que no se duerman. Entonces, ¿qué es la ESI? Cuando hablamos del enfoque de la ESI, ¿por qué la ESI cambia los enfoques tradicionales, históricos? ¿Por qué? Porque incluye desarrollo de saberes y habilidades para el cuidado del propio cuerpo, pero también la valoración de las emociones y los sentimientos en las relaciones interpersonales, pero también el fomento de valores y actitudes relacionados con el amor, la solidaridad, el respeto por la vida y la integridad de las personas. Y también tiene que ver con el ejercicio de los derechos concernientes a la sexualidad. Fíjense cómo se amplió la idea inicial. La idea tradicional, ¿no? Las concepciones tradicionales. Vamos una filmina más. Vamos a adelantar, esto es cómo favorecer la ESI a las escuelas. Adelantémoslo, por favor. Hay unas fotos muy lindas de todas las experiencias escolares. Una más. Una más. Una más. Y una más. Y ahora llegamos, sí, a lo que les vengo haciendo propaganda, que tiene que ver con los ejes conceptuales. Los ejes conceptuales son estas grandes dimensiones, ¿sí?, a donde se alojan los NAP, que les decía recién, vieron que recién les decía los núcleos de aprendizaje prioritarios que se establecieron en la última resolución. Bueno, cada uno de estos ejes incluye esos contenidos chiquitos. Esos son como las grandes 5 rutas, o las grandes 5 dimensiones. Pero esas 5 dimensiones no están sueltas, están todas relacionadas. Por eso tienen esta forma de torta, ¿sí?, que todas tienen que ver con todas, y es una excelente herramienta para nosotras y nosotros cuando demos ESI, poder pensar desde qué eje estamos trabajando. Y si estamos trabajando solo desde uno, fijarnos cuáles nos faltan, ¿sí? Es una especie de herramienta de diagnóstico también. Vamos a ver cuáles son esas dimensiones. A ver, antes de irme de acá, quiero leer lo que dicen. Los lineamientos los vi en las jornadas y se encuentran en el colegio, en la biblioteca.
muy bien. Trabajé con los lineamientos curriculares, la verdad tienen aportes muy ricos para trabajar. Los vi en cada jornada, existen otros materiales aparte de lo escrito. Muy bien, sí. Estamos arrancando en el qué, ¿no? Esto vendría a ser el qué de la ESI. Después vamos a ver el cómo. En general los materiales de la ESI son propuestas didácticas que marcan cómo trabajar desde las diferentes áreas con estos contenidos, que vamos a empezar a ver ahora. ¿Cuáles son los ejes conceptuales? Tenemos el que recoge como el enfoque más tradicional, que no se descarta para nada. ¿Vieron cuando hablábamos recién del conocimiento de las anatomías de los cuerpos? Hola. Tiene que ver con el eje del cuidado del cuerpo y la salud. No se saca, no es que se desconoce ni se deja de lado, pero ya no es el único, ¿sí? Es uno de los ejes. Después tenemos reconocer la perspectiva de género, que un poquito anticipé recién, hace un ratito, tiene que ver con identificar las desigualdades vinculadas al género o a los géneros, respetar la diversidad sexual, ejercer nuestros derechos y valorar la afectividad. Lo digo así rápidamente porque ahora nos vamos a meter en cada uno, ¿sí? A ver, si yo les vuelvo a hacer la pregunta que les hacía hace un rato, y yo les decía, cuando mirábamos el enfoque biológico y lo que significaba, yo les decía, ¿qué lugar tenemos como educadores y educadoras de lenguajes artísticos en ese formato? Y tal vez muy poco. Pero si miramos esta torta divina de los ejes conceptuales, podemos empezar a pensar que alguna de las canciones con las que trabajamos, algunas de las obras, no sé, de las esculturas, o de las pinturas, o de las poesías, o de las fotografías con las que trabajamos, si quieren, elijan la última con la que trabajaron, probablemente la podrían ubicar en alguno de esos ejes, ¿sí? Obras de teatro, por supuesto, películas, ¿no? Tal vez, si yo elijo, no sé, la última producción artística con la que yo elegí y trabajé en una clase, si yo quisiera relacionarla con la ESI, simplemente tendría que pensar con cuál de estos ejes se relaciona de manera protagónica, ¿no? ¿Cuál de los ejes sale primero a la luz? Seguramente tiene que ver con más de un eje, pero ¿cuál es el protagónico? Habla de los sentimientos, habla del ejercicio de las luchas de los derechos, habla del respeto por la diversidad sexual. Bueno, son, como les decía recién, herramientas que nos permiten ver oportunidades para incluir contenidos de la ESI. Vamos una filmina más y empezamos a identificar, a ver qué quiere decir cada uno de estos ejes. Bueno, arrancamos con la perspectiva de género. Yo hace un ratito les decía que me gusta más decirle perspectiva de género y diversidad, porque tienen muchísimo que ver. ¿Qué es? Es una categoría, hace referencia a una categoría de relaciones entre varones y mujeres y disidencias, podríamos decir, ¿sí? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo nos relacionamos? Permite analizar los permisos y privilegios y también las desigualdades para unos y para otros. Y podemos pensar en nuestras propias vidas y cómo el hecho de ser mujeres o de ser varones nos habilitó o nos cerró espacios. Hace un ratito hablaban de los juegos, por ejemplo, que estaban bien vistos o mal vistos según si eras mujer o si eras varón. Cómo están bien vistas o mal vistas algunas conductas en las escuelas, ¿no? De alguien que, por ejemplo, se sienta con las piernas muy abiertas, o de alguien que le gusta una disciplina que se asocia más con un género o con el otro. Bueno, podríamos seguir. Nos ayuda también a identificar estereotipos de género. Bueno, eso lo dijeron ustedes también cuando hablaban de los colores, también hablaban de los juegos, los juguetes. Son esas visiones muy generales, muy cristalizadas y muy vinculadas a mandatos de qué significa ser varón y qué significa ser mujer en nuestra sociedad. Y qué cosas no significan, están mal vistas. Llevándolo al plano más
que nos ponen común a nosotras y a nosotros, podríamos pensar cómo son nuestras enseñanzas de las disciplinas artísticas en relación al género. ¿Qué lugar damos nosotras y nosotros a las mujeres y a los varones y a las disidencias en lo que enseñamos? ¿Hay más artistas mujeres? ¿Hay más artistas varones? ¿Es algo que no nos preguntamos? ¿Es algo que está instaurado y que entonces a nadie le hace ruido? Yo podría hacer una prueba y decirles, a ver, pensemos en artistas de las artes visuales, mujeres, y pensemos en 10 ejemplos, 10 artistas, y por ahí no llegamos a imaginarnos 10 nombres de 10 artistas que puedan estar en museos. Y con los varones por ahí es un poquito más fácil, porque hay una historia muy larga, ¿no? Del espacio dado a unas y a los otros en las artes. Pensemos también en la música. ¿Qué pasa con los festivales? ¿Cuántas mujeres o cuántas bandas de mujeres se le da en los festivales a las cantantes, a las instrumentistas? Bueno, miren, acá alguien dice, Tania, es necesario trabajar desde el arte las relaciones de poder y las desigualdades que se producen y construyen. Bueno, ahí tenemos, gente, como les decía, un mundo de oportunidades para trabajar desde la perspectiva de género en relación al arte. No me quiero poner pesada con esto, pero miren, había visto un video muy cortito, creo que dura menos de un minuto. Si lo tenés, Rafa, ahí, si no lo puedo compartir yo, que se llama 100 artistas mujeres. Si lo tenés a mano, porque yo recién les preguntaba capciosamente cuántas artistas se nos ocurren cuando pensamos así, las primeras que se nos vienen a la mente, y para que no queden, no sé, Frida Kahlo y ¿quién más? Que siempre se dice en primera, no sé, Tarsila de Amaral. Vamos a ver ese video, a ver si lo tenés a mano, Rafa, porfa. Vamos, a ver, te digo, sí, 100 mujeres artistas se llama. ¿Está por ahí? Pobre, no le dije que iba a hacer esto, ¿eh? Quiero... No, acá lo tengo. Judith, Sí. Dime. no lo tengo, no sé si No es te que lo preocupes, puede yo compartir. yo lo paso, sí. Acá lo tengo yo. A ver, vamos a poner... creo que lo puedo... ¿Ahí ustedes ven? ¿Alguien con micrófono que me digan si están viendo? ¿Sí se ve? Perfecto, porque yo no los veo. Ahí vamos a verlo, es muy cortito.
Bueno, ¿se vio bien? ¿Qué les pareció? ¿Qué les llamó la atención? Ay, perdón, ahí seguía. A ver acá, leo un poquito, dice Lorena, son pocas las escultoras mujeres conocidas, por ejemplo Lola Mora, y así en diversos otros campos. María dice, este tema de más hombres que mujeres en el arte musical fue tema con el rock argentino y llegó un debate. Traté este tema con alumnos de tercer año de secundario y el resultado fue conocer desde este debate a las mujeres artistas musicales argentinas. Sí, totalmente. Bueno, hay una ley de cupo en los festivales hoy en día que se tuvo que poner para que esos espacios den lugar a las mujeres, porque se arma como ese círculo vicioso, ¿no? Que dicen que no hay mujeres y por eso no las incluyen, pero a la vez, como no hay referentes, tampoco hay espacios donde las chicas quieran acceder a tocar. Graciela dice, algunas son parejas de artistas y se confunden sus obras con los de sus parejas, o son menos conocidas sus obras. Karina dice, muchas no las conocía, es verdad, muchas no las conocemos porque también hay pocos lugares de exposición y de circulación en el arte tradicional, digamos, en el campo cultural de las mujeres, ¿no? Si miramos libros de arte, nos damos cuenta que la gran mayoría son varones. Arnaldo dice, soy muy ignorante, solo conozco a Minujín, Raquel Forner y a Lola Mora, más Frida Kahlo. Juan también dice, a muchas no las conozco, quédense tranquilos porque tiene que ver con la educación, ¿no? Y también tiene que ver con un desafío que se nos plantea a nosotras y a nosotros para no reproducir esta mirada tan chiquita, tan sesgada en relación al género y poder problematizar por qué no conocemos más que un 10% de mujeres en las diferentes disciplinas. Ni hablemos de otros géneros, recién hablaba una compañera del rock, no hablemos del tango, no hablemos del folclore o de la cumbia. Bueno, hoy por suerte está cambiando bastante. Sí, falta Marie Curie, faltan seguro, ¿no? Es una mirada arbitraria la que vimos. Vamos a seguir con el PowerPoint. Empiezan a hablar ahora cuando empezamos a hablar más de arte, ¿no? Bueno, vamos a ver si podemos pasar otros ejemplos de los otros ejes. Rafa, ahí está. Vamos a la siguiente filmina, por favor. Ya los dejé por lo menos interesados en ponerse a investigar a ver estas artistas, ¿no? Y a ver cómo empezar a incluir una mirada más amplia en nuestras propias disciplinas. Vamos al siguiente eje, respeto por la diversidad sexual. Este eje rescata el significado profundo de convivir en una sociedad plural y pone en valor la diversidad. Ya no se trata de tolerar la diversidad, sino de ponerla en valor, de considerar que eso enriquece a un grupo, que enriquece la convivencia en sociedad. Combatir la discriminación como un deber dentro de la tarea educativa. Si pensáramos eso, cuando damos clases, creo que ayudaríamos mucho a cambiar el mundo, ¿no? Pensar que es nuestra tarea combatir la discriminación, es nuestra tarea que no haya ningún chico, ninguna chica que se sienta inhibido o que le hacen bullying o que es acosado o acosada por no responder a la heterocisnorma. ¿Qué es la heterocisnorma? Pensar que todas las personas somos cis y heterosexuales. ¿Qué quiere decir cis? Que somos personas que nos identificamos con el género que nos asignaron cuando nacimos. O sea que cuando nacimos, alguien nos agarró y nos dijo, es una nena, y toda la vida nos sentimos una nena. No, hay personas que no se sienten identificadas con eso que le dijeron cuando nacieron. Se sienten de otra manera, ¿sí? Lo mismo con la heterosexualidad. No todas las personas son heterosexuales. Hay personas que son homosexuales, quiere decir que les gustan personas de su mismo sexo
hay personas que son heterosexuales, les gustan personas de diferentes sexos, y hay personas que son bisexuales, que les gustan personas de uno u otro sexo. Entonces, poder pensar por fuera de este mandato de heterosis norma tiene que ver con reconocer que hay diversidad, que hay personas que no encajan en ese patrón único, ¿sí? Dice, no puede haber silencio pedagógico frente a la discriminación. Acá muchas y muchos compartimos la misma edad y sabemos que por años las escuelas, y sobre todo en las ciudades o en los pueblos chicos, hubo un gran silencio frente a la discriminación, al acoso, al maltrato a quienes no eran heterosexuales fundamentalmente, ¿no? Incluso, no sé en Jujuy qué sucede, pero en Paraná, mi ciudad, muchos y muchas compañeras se iban porque no podían vivir plenamente su sexualidad sin ser discriminadas y acosadas, entonces terminaban yendo de la ciudad. Bueno, la escuela no puede ser un lugar que tolere esa discriminación. Bueno, ahí sigue en el chat un debate acerca de las artistas y las científicas. Bueno, después leo ese debate, que me parece que también es interesante, pero seguimos. La ESI incluye este eje como un eje importante, importantísimo, ¿no? Por supuesto. Y dice, nos permite valorar positivamente las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género, un poquito lo que decía recién, y nos exige corrernos de la presunción de heterosexualidad. ¿Qué es la presunción de heterosexualidad? Sentarnos y mirar un aula y pensar que todas las chicas y los chicos que están enfrente son heterosexuales. O que todas ustedes y todos ustedes son heterosexuales. O cualquier grupo humano son heterosexuales. No es así. Hay diversidad y cada vez más, por suerte, las personas se sienten, nos sentimos habilitadas y habilitados a expresarnos, porque justamente esas fueron las conquistas que se fueron dando los últimos años. Ahí Fernando Villano levantó la mano. Fernando, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, yo trabajo en una primaria, digamos, a la mañana, y bueno, y hablando sobre estos temas que tienen que ver con la heterosexualidad y la homosexualidad, por ahí, a ver, es como complicado, no porque yo tenga una posición contraria a esto, digamos, pero me parece que por ahí los papás se ponen como en un plano de que, no sé, si vos hablas de homosexualidad o de diversidad, se ponen como en un plano de que no quieren que hablen de eso en la escuela, digamos, ¿entienden? Entonces es como difícil hablar estos temas y tratarlos en una escuela primaria. Mi pregunta sería, ¿cómo abordar esta perspectiva de género, este tema de la homosexualidad en una escuela donde está como atravesada por esto, digamos, por no aceptar el tema de la identidad de género y esas cosas? Bueno, está muy buena la pregunta porque nos pone un poquito de color e imágenes, algo que hablamos al principio de manera teórica, cuando hablamos del enfoque moralizante, ¿no? Que se basaba, como decíamos, en considerar que había expresiones y comportamientos que estaban bien y otros que estaban mal, ¿no? Esos mandatos determinados por un orden que nadie sabe muy bien quién lo puso, pero que frente a ese orden se identifican las conductas y las expresiones vinculadas a la sexualidad. Ese enfoque, que fue muy escuchado, digamos, hace tiempo atrás, sigue presente en relatos como el que trae Fernando. Pero ¿qué pasa? A partir de la ley, que como decíamos hace un ratito, es un respaldo para nuestra tarea educativa y así lo deberíamos tomar como algo que no solo nos marca un camino y una obligación, sino que también nos defiende, nos protege, nos habilita. La ley de ESI incluye estos contenidos
y como vamos a ver en un ratito cuando veamos el eje de los derechos, tiene que ver, se articula con otras leyes, no es una ley aislada. En nuestro país, desde el año 2010, está habilitado el matrimonio igualitario, ¿no? Representa un derecho poder casarse con alguien del mismo sexo que uno. Y desde el 2012 existe la ley de identidad de género, por la cual una persona puede cambiar su nomenclatura en el DNI y ponerse el nombre del género con el cual se identifica. Entonces, este marco de derechos que tiene la ESI, que tiene la ley de matrimonio igualitario, que tiene la ley de identidad de género, abren horizontes, ¿no? Y ya no dejan nuestra tarea educativa librada a la opinión personal de nadie. Nadie puede opinar acerca de si está, o sea, podemos opinar puertas para adentro de nuestras casas en relación a nuestras preferencias personales, pero no podemos opinarlo si somos agentes del Estado y si garantizamos derechos a partir de la ESI para las chicas y los chicos. Es otro papel. Una cosa son mis preferencias personales y otra cosa es mi responsabilidad en la tarea educativa. Y esa disquisición, esa diferencia de lo personal y de nuestra responsabilidad educativa la tenemos que tener clara, ¿no? Porque una cosa es lo que yo puedo opinar como mamá, como papá, y otra cosa es el camino que me marca la ley cuando yo me pongo el guardapolvo o me pongo lo que me ponga para ir a dar clases. Digo, porque después cada una acá puede opinar lo que quiera y podemos, pero ese debate se termina cuando reconocemos que existe una ley previa, ¿sí? Acá, igual, o sea, lo que yo digo es un poco el camino corto, ¿no? Digo, podríamos intentar 1000 formas de sensibilizar a esas familias que tienen miedo que por mostrar otros modelos de vida, los chicos y las chicas cambien sus preferencias. Bueno, no funciona así, eso es un mito. Nadie por acceder a información o a otros modelos hace lo que le dicen que tiene que hacer o que le muestran otras posibilidades. Yo podría o intentaría, yo como docente intentaría llegar de otra manera porque me interesa el arte, me interesa sensibilizar desde ahí, pero bueno, ese es el camino laborioso. Si yo quiero ir por el camino corto, bueno, simplemente con mostrar la ley, me parece que tendría que quedar claro. Cada uno de ustedes tiene muchas opciones para trabajar con este tema con las familias, ¿no? Y de hecho, ahora lo que decís, Fernando, me dan ganas de mostrarles una canción que yo pasaría en esa reunión con las familias, para ver si conmuevo un poco las percepciones, a ver si quieren la pasamos. A ver, dice Carla, en este eje también entraría cómo se percibe una persona como caballo, gato, etcétera, o que un adulto se percibe como un niño o niña. No tiene que ver con eso. Estamos hablando de identidades vinculadas al género, ¿sí? Al género, que están marcadas por un marco regulatorio en nuestro país. No, y está determinado, quiere decir que no es que cualquiera dice cualquier cosa, eso está determinado. Si quieren, compartimos en el foro cuando a partir del jueves esté habilitado estas leyes que les menciono, y van a ver que no tiene que ver con que yo un día me levanto y me digo que me siento mi gata, no es eso. Tiene que ver con la identidad vinculada al género, ¿sí? José dice, son temas para abordar con mucho cuidado y respeto, por supuesto. Hay padres en el nivel primario que están muy cerrados a que tratemos estos temas. Natalia dice, pero a veces sale el tema solo y debemos estar preparados para responder. La perspectiva de género es una construcción social. Sí. Totalmente de acuerdo con que son temas que a muchas personas le mueven como capas muy cerradas, decía José. Yo diría también muy vinculadas
a la educación que tuvimos sobre estos temas, ¿no? Cuando hablábamos del enfoque moralizante, también no lo dijimos, pero muchas veces cuando se hablaba de algunas identidades, por ejemplo, cuando se hablaba de las personas trans, ni siquiera eran personas trans en nuestras infancias, eran los travestis, ¿no? Era ya desde la forma de nombrarlas y nombrarlos, bastante despectivo, bastante relacionado con el malvivir, con un montón de cargas negativas que muchas personas arrastran o arrastramos de manera invisible hasta nuestro ser adulto, ¿no? Por eso nos cuesta tanto corrernos y pensar en la diversidad como una posibilidad de las personas. Porque también hay muchos mandatos que arrastramos vinculados a nuestra propia educación sexual. Arnaldo dice, la gente conservadora y religiosa ponen trabas en muchas comunidades, ¿sí? Por eso me parece que, no sé, son muy, muy valorables estas instancias, estas oportunidades para compartir, para buscar entre todas y todos respuestas posibles, ¿no? Porque yo tengo mis posibles respuestas, pero cada una de ustedes tienen las suyas situadas a sus comunidades reales. Y de eso se trata la capacitación en servicio, ¿no? De eso se llama, poder pensar a partir de lo real y no de lo teórico, lo abstracto, lo que traigo yo o lo que trae Mengano de afuera. No, estos espacios de intercambio son para pensar a partir de nuestras realidades. Igual nos metimos con los dos ejes más resistidos, ¿no? El eje de género y el de la diversidad sexual. Vamos a avanzar al próximo eje y después les voy a dejar para el final la canción esa que les quería pasar. Es más larguita, así no me da miedo que no lleguemos con el tiempo, si no. La anterior, me parece, Rafa, puede ser que nos pasamos esta, valorar la afectividad. Valorar la afectividad tiene que ver, como su nombre lo indica, con dar lugar en nuestra práctica educativa a las emociones y sentimientos que están presentes en toda interacción humana. La afectividad contribuye al encuentro o desencuentro con las otras y los otros que interactuamos cotidianamente. Fíjense, no está tomando la afectividad como sinónimo de sentimientos positivos solamente. Está tomando este eje como una oportunidad de reflexionar y poner en palabras y trabajar sobre lo que nos pasa. Sean sentimientos positivos o sean sentimientos negativos o poco saludables en las relaciones. Dice, no implica anular el conflicto, sino generar las condiciones para que todos y todas puedan expresar sus puntos de vista respetando las diferencias. Respeto a la intimidad propia y ajena, esto es un factor clave y también muchas veces temido desde las familias, ¿no? Pensar que, bueno, hace un par de años, ¿se acuerdan cuando había salido esa avanzada que se llamaba Con mis hijos no te metas? Que fue una avanzada contra la ESI, fundamentalmente, que tuvo que ver con muchos factores, y se decía cualquier cosa, se decían que se obligaba a los chicos a tocarse, que no era respetada la intimidad. Bueno, no. La intimidad es un concepto que tiene que ver con la no exposición, no llevar a que ningún chico, chica, adolescente ni adulto se sienta obligado a contar, mostrar o reproducir cosas que forman parte de su intimidad. Es uno de los contenidos. Y eso también está bueno que lo sepamos. Y por último, dice, rechazo a toda manifestación coercitiva del afecto y al abuso y violencia de género y abuso sexual. También, ¿no? Si lo pensamos desde el arte, el tema del trabajo con las emociones y la afectividad y los sentimientos, casi que es para nosotros ese eje, ¿no? O sea, digamos, ¿de qué lugar más propicio que de los lenguajes artísticos se puede trabajar la afectividad? Díganme ustedes, ¿desde qué otra disciplina, desde qué otra materia o área en la escuela se podría trabajar con más pertinencia que desde los lenguajes artísticos? Creo que de ninguna, o desde todas, digamos, pero bueno,
me gusta pensarlo así, me gusta pensar que tenemos mucho para decir, y no solo para decir, sino muchos recursos, o sea, la historia del arte está fundamentada en personas que le hablan al amor, que le hablan a lo que les pasa, que le hablan al desamor, que le hablan a los celos, que le hablan, digo, es la historia de la humanidad, ¿no? Conservada en formato de memoria en las obras de arte. También las dejo y los dejo pensando fundamentalmente en este eje, porque también tiene que ver con una consigna que van a encontrar en el foro 1 del módulo 1, a donde les voy a pedir, ya les anticipo, que elijan de su reservorio cultural, de sus expresiones artísticas, un video, una obra de arte visual, una obra de teatro, un videoclip, una fotografía, un GIF, un meme, algo, una producción cultural que les identifique a ustedes y que tenga que ver con una expresión artística, ¿sí? Y también les voy a pedir en ese foro, también se los anticipo para que vayan pensando, que digan con cuál de estos ejes lo presentarían fundamentalmente. Seguro tiene que ver con varios ejes, pero ¿cuál es el que sale más a la luz? ¿Cuál es el protagónico? Bueno, vamos a avanzar uno más. Creo que nos quedan dos. Uno más, Rafa, porfa. Dice, el eje de los cuidados del cuerpo y la salud. Habíamos dicho que este eje, que es el eje más tradicional de la educación sexual, que viene de muchos años, que cuando se daba educación sexual se daba desde este eje, no se saca, se conserva en la ESI, pero que también se complementa. Vamos a ver cómo. Dice, el cuerpo abarca no solo la dimensión biológica. Fíjense, ya a partir de ahí ya es un cambio, ya no se habla solo del sistema genital, ni siquiera se hablaba de los cuerpos, ¿no? No se hablaba de todo el cuerpo, se hacía un recorte en la mitad del cuerpo y se mostraba eso de los cuerpos, el sistema genital. Bueno, ahora no es solo ese fragmento del cuerpo y tampoco es solo la dimensión biológica del cuerpo, es el cuerpo como una construcción cultural. El cuerpo, como decía hoy, atravesado por las miradas, atravesado por los mandatos, atravesado por el ¿eso te vas a poner a tu edad? Por las miradas desde el género, por las miradas que están muchas veces condicionadas por los medios de comunicación, ¿sí? En relación a los cuerpos, a los modelos de belleza, a la gordofobia. Bueno, tenemos un montón también desde el arte para hablar desde los cuerpos y qué cuerpos fueron y son representados y qué cuerpos no son representados y son totalmente invisibles para el arte, ¿no? Acá Cristina dice, no entendí qué pidió para el foro. No te preocupes, Cristina, porque eso está en el foro. Cuando entres está la consigna ahí, era solo un anticipo. Volvemos al eje del cuerpo. Dice, nos permite reconocer los mandatos de belleza para las masculinidades y feminidades. ¿Cómo tiene que ser el cuerpo de un varón? ¿Cómo tiene que ser el cuerpo de una mujer? ¿No? Como si fuéramos todas y todos iguales, las mujeres fuéramos todas iguales y los varones todos iguales. Como si no hubiera personas con discapacidad, con diversidad funcional, como si no hubiera personas que no se sienten ni varón ni mujer. Digo, cuando hablamos de los cuerpos hablamos de un mundo enorme de posibilidades. Y sin embargo, no son los cuerpos en general que se representan. Tampoco en el arte. La ESI da la posibilidad de pensar las corporalidades diversas y su vinculación con la identidad y el autoestima de las personas. Ahí ya no solamente pensamos en los cuerpos de manera aislada, sino cómo afectan esas miradas y esos mandatos que decíamos recién en el autoestima de las personas. La importancia del autocuidado y la promoción de la salud. El cuerpo es de diferentes disciplinas, ya no solamente desde la biología, sino que el cuerpo se trabaja en la ESI desde la medicina, desde la educación física, desde los medios de comunicación, desde el arte, desde la expresión corporal, bueno, desde un montón de áreas, ¿sí?
veo caras ahí que ponen, a medida que yo hablo, ¿alguien tiene algo para decir en relación al arte y las corporalidades? ¿Cuáles son los cuerpos que faltan en el arte para ustedes? En el arte no solamente visual, cuando hablamos de todas las disciplinas. ¿Hay algunos cuerpos que no estén tan representados como otros? Bueno, se lo dejo picando para pensar después. Y vamos al último eje, porque ya estamos casi sobre la hora. Rafa, porfa, vamos a ir al eje que nos faltaba, que es el de ejercer nuestros derechos. No sé si lo pasamos, me parece que está más atrás. Uno más. Ahí está. Dice, la ESI no es un hecho aislado. Se inscribe en un marco de políticas públicas relacionadas con la inclusión, la equidad y el sistema de protección de derechos. Hace un ratito yo ya les nombré 2 derechos muy familiares de la ESI, ¿no? Bueno, este eje, el eje de los derechos, es como el paraguas de la ESI. Es un paraguas enorme en el cual la ESI se cobija junto con otras leyes más. Yo diría que a partir de este eje se da todo lo demás. Es como el eje que garantiza nuestro trabajo, básicamente. Dice, la perspectiva de derechos vinculada con la infancia y la adolescencia, el rol de docentes y de todo el personal de la institución como agentes del Estado. Bueno, ahí está la diferenciación que hacía hace un ratito. No es lo mismo mi opinión subjetiva adentro de mi casa y mi opinión que se regula en un sistema de derechos como agente del Estado. Y por último, este eje de derechos tiene que ver con generar las condiciones institucionales para el efectivo cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, como también de las y los docentes. Cabe decir también que la ESI es un derecho para nosotras y nosotros como docentes, es un derecho poder dar la ESI, y espacios como este, de formación continua, para las y los docentes también son un derecho. La capacitación en servicio, la capacitación pública, gratuita, ¿sí? Así que, digo, también la ESI viene a motorizar que esto también se cumpla, ¿sí? Yo me había guardado, así como el video que vimos de las mujeres artistas, de cada uno de los ejes me había guardado algún recurso para compartir desde el arte que habla sobre cada uno de estos ejes y no dio el tiempo para mostrar todos. Hasta acá vamos a llegar por hoy, no nos vamos a meter con las puertas de entrada, lo vamos a dejar para la próxima, que era la última filmina. Quería poner los links. Bueno, dale, ahora les pongo los links. O se los comparto en el foro, ahí veo, porque les quiero presentar un poquito porque si se los mostraba yo les contaba un poquito, pero pegarle los links solo me da pena. Vamos para atrás, Rafa, porque no vamos a llegar a eso. Gracias. En relación a los ejes conceptuales y a los enfoques de la educación sexual, ¿quieren comentar algo? ¿Quieren hacer preguntas? Vamos a dar estos últimos minutos para habilitar los micrófonos y escuchar sus comentarios, ¿sí? Y después vamos a retomar en el foro, vamos a retomar puntualmente este contenido de los ejes conceptuales, ya para empezar a cruzarlos con nuestras disciplinas, ¿sí? Y ver un poquito lo que empezamos a conversar, cómo las disciplinas artísticas son una oportunidad para trabajar con esos grandes ejes que dan la integralidad de la ESI. Me gustaría escucharlos, decir, a ver, alguna resonancia en relación a todo lo que estuvimos ahí compartiendo. ¿Quién se anima? Acá Jorge dice, es súper importante tener ese respaldo legal, sí, tenerlo y conocerlo, ¿no? Porque digo, podemos ponerlo en valor cuando lo conocemos. Si no lo conocemos, nos quedamos sin herramientas. Pero estas herramientas existen, hay que conocerlas y usarlas. Ahí alguien había levantado la mano. Cintia. Buenas tardes, profe. Sí, Dale, a mí hola. el tema que me gustó abordar con las chicas de secundario era el concepto de belleza en el arte
y en la cultura, porque muchas veces tenemos niñas que se sienten feas al no sentirse representadas en las imágenes que ven a diario en la tele o en las revistas. Entonces veíamos que era la belleza de acuerdo a las distintas culturas y también veíamos que era para nosotros las categorías estéticas. Y bueno, de ahí, partiendo así del arte, hacíamos nuestros ejemplos. Eso nada más era. Buenísimo. Es muy necesario trabajar deconstruyendo los modelos hegemónicos de belleza, y esa es una edad, el séptimo grado, como en la cual esos modelos hegemónicos generan estragos, ¿no? Generan mucha inseguridad, baja autoestima, y también en el plano biológico, situaciones de bulimia y anorexia que se desatan a partir de esos mandatos que bombardean, no nos bombardean a todas las personas, pero en esa edad a donde las identidades se están construyendo, suelen ser como muy feroces. Así que es muy importante que las trabajemos, y también desde el arte tenemos ahí un vehículo privilegiado. Carla dice, la ESI también atraviesa los oficios del campo de las manualidades, ¿sí? Totalmente, se puede hacer un trabajo riquísimo si ponemos un poco de perspectiva de género, pienso, ¿no? En relación a los oficios. Ahí pensaba en una canción, eso sí se los voy a pegar ahora, una canción que había elegido para compartirla que se llama El juego de los oficios, que es de un grupo chileno, que justamente deconstruye un poco esto, ¿no? Las asignaciones tajantes de cuáles son los oficios de varones y cuáles son los oficios de mujeres. Si quieren, podemos cerrar con esa canción, que es muy linda. No sé si alguien quiere ¿Imaginas lo que podrías sumar algo más? lograr si supieras hablar? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bienvenida acá, si quieren, aprovechen a abrir el micrófono. No se queden con cosas por decir que hace mal. Y si no, bueno, si están cansados, vamos a escuchar la canción y seguimos conversando en el foro, como ustedes quieran. ¿Qué prefieren? Isabel, ahí estás muteada. Escuchar la canción. Bueno, dale, yo les di curiosidad. Bueno, dale, vamos a ir a la canción y con esto ya vamos a cerrar por hoy. Les quiero agradecer infinitamente que se hayan quedado escuchando ahí, atentos. Es hermoso tener ahí sus miradas atentas frente a esta virtualidad. Ah, buenísimo que lo encontró Rafa. Listo, no digo más nada, nos encontramos el miércoles que viene en esta misma hora, este mismo canal. Y mientras tanto vamos a ir compartiendo, yo les voy a compartir los links que les había preparado para hoy en el foro y dejar ese espacio ahí para conocernos un poquito más, para que se presenten y para que traigan también sus recursos, ¿sí? Muchísimas gracias y vamos con la canción y nos encontramos el miércoles que viene. Este es el juego de los oficios. Vamos a imitar lo que hacen papá y mamá. Mamá es camionera, recorre todo el país. Con su bocina hace pip, 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 pip. Papá es cocinero, ricas comidas me da. Bate los huevos y hace clan, 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 clan. Este es el juego de los oficios. Vamos a imitar lo que hacen papá y mamá. Mamá es constructora, arregla mi habitación. Con su martillo hace top, 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 top. Papá es peluquero y me corta el pelo a mí. Con sus tijeras hace tic, tic, tic.
Este es el juego de los oficios. Vamos, vamos, vamos a imitar lo que hacen papá y mamá. Este es el juego de los oficios. Vamos, vamos, vamos a imitar lo que hacen papá y mamá. Mamá es mujer bombero, acude con prontitud. En su carro bomba que hace Papá es costurero, siempre lo ayudó a surcir. Y con su máquina hace piqui, 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 piqui. Este es el juego de los oficios. Vamos, vamos, vamos a imitar lo que hacen papá y mamá. Mamá es camionera, papá es cocinero, Mamá es constructora, papá es peluquero, mamá es mujer bombero y papá es costurero. Este es el juego de los oficios. Vamos, vamos, vamos a imitar lo que hacen papá y mamá. Este es el juego de los oficios. Este es el juego de los oficios. Bueno, muchas gracias a todas, a todos, y nos vemos en el foro y nos encontramos el miércoles que viene. Muchas gracias.